Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sus lugares de trabajo. El Señor sea bendiciendo la artesa de amasar, sea bendiciendo sus hijos y que caminen en el Señor. Colocamos este tiempo delante del Señor para que el Señor de gloria sea manifestándose en nuestras vidas. Señor Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor, reconociéndote, Señor, como nuestro Señor, bendito Dios, como nuestro Salvador, Señor, como nuestra torre fuerte, como nuestro pronto auxilio, Señor, el que levanta nuestra cabeza, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y colocamos este tiempo, Rey Santo, Señor, para que seas ministrando nuestras vidas, para que seas tú, Señor, obrando en nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas, Señor, y traiga, Señor, a memoria aquellas cosas, Señor, que son necesarias, Señor, bendito Dios, ministrarlas en nuestra vida, Señor. Aquella vanidad que no la podemos mirar nosotros, Señor, que sea el Santo Espíritu de Dios, Señor, ministrando nuestras vidas, que sea el Santo Espíritu de Dios mostrando, Señor, y rearguyéndonos, Señor, de ese pecado, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor, y que seamos libres, Señor, de esa vanidad, Señor, de ese pecado, Señor, que muchas veces, Señor, nosotros no lo ministramos, Señor, en nosotros, Señor, y sabemos que lo tenemos, Señor, bendito Rey, Señor, pero lo dejamos allí porque no creemos que sea necesario, Padre. Pero tú nos dices, Señor, que seamos mansos y humildes de corazón, Señor. Rey Santo, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por la obra que están haciendo en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Le habla su pastor Carlos Enrique Muñoz y nuestra hermana que nos acompaña hoy, Aida Marina Muñoz. Hoy estaremos entonces con la segunda parte de la palabra que hemos estado compartiendo acerca de la vanidad. Y el concepto que hablábamos anteriormente acerca de la vanidad es la necesidad de envolver la verdadera esencia de la persona bajo una capa de deslumbramiento de algo que no existe, con lo que se engaña a sí mismo y a otros. Y entonces hablábamos que esta vanidad, en un caso dado, nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si se engaña a la persona a sí mismo y engaña a otros, pues igualmente nosotros tenemos que tener una buena posición en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no seamos engañados y para que no seamos despreciados, y que por estas razones nuestro corazón se llene de daños en nuestras vidas y no queramos caminar en lo que el Señor nos ha llamado. Importantísimo que nosotros tengamos una seguridad, ¿sí? Tengamos una seguridad de quiénes somos en el cuerpo de Cristo, que somos hijos de Dios, que somos ministros del nuevo pacto, que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Esto conlleva todo lo que tiene que ver con lo que es el reino de Dios, lo que nosotros operamos en el reino de Dios, toda esa capacidad que el Señor nos da. Igualmente, la vanidad es la cualidad de lo vano, o sea, de lo vacío, de falta de la realidad, de la sustancia, ¿sí? Está unida a la arrogancia, a la presunción, está unida también a lo que es el orgullo, al envanecimiento, A la ¿sí? autoidolatría. Autoidolatría, que es uno adorarse uno mismo, y el mismo hecho de que uno se adore
a uno mismo, entonces Dios está en un segundo plano, ¿sí? Porque prima lo que es uno. Está ligada a la soberbia, también a la frivolidad, a la jactancia. Entonces, las obras de la carne. y es una obra de la carne, ¿sí? Porque el apóstol Juan habla muy claro acerca de estas obras de la carne, y él habla acerca en primera de Juan capítulo 2 dice que no améis al mundo, ¿sí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí nos habla de esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces aquí vemos, hermano, esta parte que es bien importante que nosotros la podemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es una obra de la carne. Y recordemos que el Señor nos habla que el que practica las obras de la carne no va a heredar el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros le prestemos atención a esto del orgullo, ¿sí? Y más importante es esto cuando nos dice en Proverbios capítulo 16 versículo 18, nos dice en Reina Valera, nos dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces, igual en otra versión nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En otra versión nos dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces vemos que este es el fin de lo que es el orgullo, de lo que es la altanería, de lo que es la vanidad, ¿sí? Y entonces me llama la atención porque todo esto es un producto de lo que fue el querubín protector, que nos dice en Ezequiel 28:13, nos dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces vemos que este querubín era algo excepcional, ¿cierto? Y nos dice el proverbio, nos dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Mira, hermanos, que estamos hablando del querubín protector, ¿cierto? Que tenía una hermosura, era excepcional. La vestidura era puras piedras preciosas y oro, ¿cierto? Y dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Perfecto eras. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que era algo muy precioso. Pero el Señor está diciendo aquí en Proverbios que engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Esto fue lo que le sucedió al querubín grande y protector que cayó y que se llama Diablo, Satanás, ¿sí? La serpiente antigua y el dragón. Entonces vemos que, pero aquí en el proverbio enlaza esa a la mujer y dice: la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. O sea que la mujer pues tiene gracia y que es hermosa también, ¿cierto?
Pero entonces aquí nos está hablando de que la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Entonces hay algo bien importante aquí que nos habla entonces y que nos conecta con la mujer y la vanidad. Obviamente, hermano, también el varón es vanidoso. Y más ahora con todos estos centros de fisiculturismo, ahí sí que es cierto. Entonces no vamos a sacar en alto a la mujer y al hombre lo vamos a dejar ahí. Todos dos, ¿sí?, tienen ese inconveniente. Entonces, ¿cuál es el punto? En el caso de nuestra vida como creyentes, nos dice en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la estatura que nosotros debemos de tener igualmente como el Mesías? De que no tengamos nada del príncipe de este mundo. Y por eso era que decíamos que en Juan 2, que no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. O sea que aquí están diciendo los deseos de la carne, que es un intenso deseo por el placer físico. Los deseos de los ojos, que es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y la vanagloria de la vida, que es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Es precioso, hermano, y es muy precioso esta promesa que el Señor nos da. Y entonces debemos entender, hermano, que el fin nuestro es que no tengamos nada del maligno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos dice a nosotros que en Romanos 8:29 nos dice que nos predestinó. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros miramos la Biblia de Jerusalén, entonces nos dice algo bien precioso. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el Señor nos ha predestinado para que seamos réplicas, para que reproduzcamos la imagen de Él. Y sabe, hermano, esto solamente lo podemos lograr los hijos de Dios, primeramente porque son nacidos de nuevo, y lo vamos a lograr con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Pero, hermano, tenemos que tener un entendimiento de lo que es nuestra vida como creyentes y hacia dónde vamos y qué es lo que el Señor quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí mismo en Juan 14, el 3 nos dice: vendré, no los dejaré solos, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que Él va a tomar réplicas de Cristo, ¿sí? Va a tomar esas réplicas de los que han reproducido su imagen. Entonces, importante esto que nosotros lo podamos entender. Ahora, nosotros habíamos hablado antes acerca de estas cosas y que en Romanos 12:3 nos dice: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí entonces nos está diciendo a nosotros que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que podamos tener de nosotros mismos, y que nosotros pensemos con cordura. La versión Nueva Traducción Viviente nos dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente:
Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas. Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo después según la medida de la fe que Dios le ha ya dado. Entonces, aquí es algo bien, bien precioso, como lo dice esta nueva traducción viviente, nos dice que seamos realistas y que nos evaluemos cada uno de nosotros según la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno, y que, o sea, que no tengamos ese alto concepto. Y la vanidad tiene que ver con un alto concepto que se tiene en la vida de uno. Ahora, esta vanidad tiene que ver con las obras de la carne, ¿sí? O sea que la obra de la carne es pecado, ¿sí? Porque no estamos viviendo según el Espíritu, sino según la carne. Y el Señor en Gálatas 5:22 nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos, en estos tiempos, ¿sí? Que nosotros debemos de tener es en cuenta de que el Señor nos habla de unos cambios en nuestras vidas, y que nosotros aprendamos, que coloquémonos el yugo de Él y que seamos mansos y humildes de corazón. Entonces, esto nos corresponde a cada uno de nosotros. Y obviamente, pues uno es el que toma la voluntad, toma la decisión, ¿no? Claro. Es uno el que toma la decisión, o es uno el que... Porque es libre para elegir y escoger. Claro, el Señor nos liberta nuestra voluntad, porque cuando estaba Adán y Eva en el Edén, allí su voluntad estaba libre para decidir qué hacerlo. Cuando ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos quedaron sometidas, su voluntad quedó sometida bajo el maligno, y pues la desobediencia, y lo que dice en Génesis 6, el Señor dice que las intenciones del corazón del hombre son de continuo hacer el mal, ¿cierto? Entonces la voluntad del hombre quedó sometida al pecado. Pero en Cristo Jesús, cuando somos nueva creación en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús nos perdona nuestra vida, entonces ahí nos perdona todo nuestro pecado y nos da una nueva oportunidad. Allí tenemos otra vez nuevamente la voluntad libre. Obviamente el Señor muestra también que uno puede caer y ser prisionero otra vez nuevamente del pecado, pero el Señor nos da esa oportunidad de que tengamos una libre decisión. Y Él nos muestra en Deuteronomio 28, nos demuestra el camino del bien y la obediencia, y el camino del mal, ¿cierto? Y la destrucción. Entonces es una situación donde el Señor le dice a uno, usted decide, ahora en este tiempo igualmente. Entonces nos dice a nosotros Eclesiastés, nos habla Eclesiastés 10, nos habla acerca 10:1, nos dice acerca de una circunstancia que nosotros debemos de tener en cuenta. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea que esta persona que debe guardarse, ¿sí? Esta persona debe guardarse, porque cualquier situación entonces le va a dañar toda la reputación. Aquí le está diciendo es guárdese. Una pequeña locura. Sí, una pequeña locura. Lo que hizo Saúl, ¿no? Samuel le dice, porque has actuado locamente, y esa locura de hacer ese sacrificio perdió el año, lo destituyeron como rey. Entonces es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, mis hermanos, de lo que el Señor quiere hablarnos ahora. Entonces, si nosotros miramos la persona vanidosa tiene algunas consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias acerca de la vanidad, y es una lucha constante que tiene esta persona por una competitividad, ¿sí? Entonces esta persona no va a tener la paz de Cristo, no va a tener el gozo de la salvación, aunque es creyente,
pero no va a estar metido ahí. ¿Por qué? Porque ella necesita brillar, ella necesita deslumbrar. Y es sobre algo falso, tenemos que tenerlo en cuenta. Porque esta persona se está engañando a sí misma y puede engañar a los otros demás, ¿sí? Utiliza todos los medios para ganar esa mentira, ese engaño. O sea, cualquier medio para poder escalar, porque es una persona que mantiene escalando. El fracaso no es válido en su vida y entonces pues ella puede pasar por encima de las personas. Y el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 1 versículo 15 nos dice algo muy interesante. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Tremendo esta la actitud del apóstol Pablo, ¿no? Está en prisión y él sabe, ahí él le quieren añadir aflicciones en sus prisiones por el mismo hecho de esa competitividad por las predicaciones del evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo que a la verdad unos predican por envidia y otros por contienda y otros de buena voluntad. Entonces, a la verdad, pues el evangelio es anunciado, ¿sí? Y pues yo me gozo, pero es importante entonces la actitud con que nosotros hacemos las cosas en la iglesia, ¿sí? Si las hacemos para el Señor, las hacemos por envidia, las hacemos por contienda, las hacemos por brillar nosotros y que seamos excepcionales. Entonces esto es algo que nosotros debemos de prestar atención entonces nosotros ahí en esta situación que el Señor nos muestra. Hablábamos anteriormente que el orgulloso es como un camaleón, ¿sí? Él se va a adaptar a los medios, ¿sí? El orgulloso se va a adaptar al medio y entonces esta persona necesita brillar y entonces en cualquier medio que lo colocan, él va a transformarse para que él pueda brillar ante esas situaciones en que los colocan, en los medios que lo colocan, sea en una oficina, sea en una bodega, sea en cualquier lugar, en el medio en donde esté, allí va a brillar. Y también, pastor, ellos mantienen con ese temor a que su autoestima sea amenazada, entonces por eso buscan para que los admiren, ¿sí? Claro, en ese primer lugar. Sí, por eso esa es la parte misma del camaleón, ¿no? Entonces tiene una caparazón, sí, tiene una forma de que no se vea lo que interiormente está en él, ¿cierto? Entonces mira, hermana, que es importante que nosotros tengamos en cuenta que su pecado no es escalar, es permanecer en la cima. ¿Por qué? Porque el escalar uno lo puede hacer, pero el permanecer en la cima es de aquí nadie me baja, ¿cierto? Y esto era lo que el querubín protector, ¿sí?, decía. Y ahí en Isaías 14:13 nos dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces el problema de él era ese, ¿sí? Y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, y allí voy a levantar mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Recordemos que este testimonio, o sea, en el monte del testimonio me sentaré en ese trono. Este trono era del Señor Jesucristo y que aún todavía no había venido a la tierra
o sea, el verbo hecho carne, que no había venido a la tierra como el Señor Jesucristo y morir y darle ese testimonio, porque Él es el testimonio, el testigo fiel, entonces el verdadero. Entonces el maligno, el querubín protector, quería ese lugar. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un gran error, y que pues igualmente, como nos dice el proverbio, que antes de la soberbia viene la caída. Entonces también el orgulloso no se sacia. El orgulloso quiere más y quiere más y quiere más. Esta parte de lo que es la vanidad, el orgullo, tienen mucho en común. Y entonces esta persona vanidosa quiere más. ¿Por qué? Porque quiere es brillar y brillar. Entonces por eso mismo tiene esa adicción al trabajo. Es como Sí. una prisión, pastor, que siempre te hará buscar la aprobación de los demás. Entonces mantiene siempre en ese pedazo. Sí, lo absorbe pues su profesión, lo absorbe el trabajo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque es una persona que es adicta al trabajo y quiere brillar y quiere más. El proverbio nos dice a nosotros, Proverbios 30:15 nos dice: La sanguijuela tiene dos bocas que chupan y gritan más, más. Hay tres cosas que nunca se sacian, no son cuatro las que nunca dicen basta: la tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego abrasador. Entonces esto es bien tremendo, hermano, porque así mismo es la vanidad. La vanidad es algo que es insaciable. ¿Por qué? Porque siempre quiere ser el centro de atención. Quiere ser aquella persona que está llamando la atención, entonces es insaciable. ¿Sí? La vanidad también tiene, y esto es bien importante, porque la semilla, ¿sí?, de todo mal tiene que ver con la vanidad, con lo del orgullo, con lo de la soberbia, con todo aquello que hemos estado mirando, mis hermanos. Esta vanidad tiene que ver con esa soberbia, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con todo lo que hay en el ser, hermanos, que casi uno no le presta atención, pero lo que es la vanidad es la semilla de todo ese mal. Y la vanagloria, la vanidad, la vanagloria, pues lo leíamos ahora en Juan, que es una situación de la vida de la persona y que es una obra de la carne, ¿no? Porque son de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora miramos entonces acerca de la vanidad, como lo decía el proverbio, acerca de la mujer, ¿sí? Y que en la mujer pues está la gracia y la hermosura, ¿sí?, están bien, pero en la mujer su humildad es lo que recompensa el Señor. Entonces pues este proverbio habla acerca de la mujer. Y pues nosotros podemos mirar, hermanos, en la historia mujeres, hermanos, mujeres que resaltaron. Por ejemplo, si nosotros vemos Esther estuvo un año con este eunuco, donde ella estuvo siendo preparada para que fuera una mujer hermosa y la pudieran mirar, ¿sí? La pudiera mirar el rey y darle la aprobación. Presentársela al rey. Sí, entonces mira que pues igualmente era un propósito de Dios. Claro, el Señor le da. Era un propósito, porque el Señor mira el pasado, el presente y el futuro. Y el Señor veía en el futuro, veía a Naamán, ¿sí? Y en su corazón estaba el destruir al pueblo de Israel. Y entonces Esther es colocada en ese lugar, en ese privilegio, muy humilde, por decirlo así, muy sencilla, una reina, y pues ella es la que puede ayudar en la salvación del pueblo de Israel. Y por eso esa fiesta del Purim, ¿sí? Porque ella ayudó que fuera salvada. Mardoqueo le dijo: allá en ese lugar no creas que no vas a morir, ahí también te pueden matar. Entonces
Importantísimo, estas mujeres, por ejemplo, ya Vasti fue una mujer que se levantó, y por eso fue que vino lo que fue Esther, porque Vasti se levantó contra el rey y ella estaba haciendo su convite y todo ello y no quiso presentarse al rey. Entonces estaba asumiendo una autoridad, lo mismo que Jezabel con el rey Acab. Entonces Jezabel, antes de morir, Jehú se fue ante ella y ella se pintó de antimonio y se encopetó toda, porque pues iba a galanear a Jehú, pero sin embargo Jehú sabía que iba. Entonces estas cosas son importantes, hermanos. Por ejemplo, Salomé, ahí en Marcos 6, el versículo 22, vemos cómo sigue la línea de lo de Jezabel, lo de Vasti, y esta mujer, Herodia, hace que pedir la cabeza de Juan el Bautista, pero entonces es utilizada su hija. En el versículo 22 nos dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y ella fue y le dijo a la mamá que era lo que le pedía. Y le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces vemos esa persecución, pero es utilizada también una mujer en su hermosura y en su danza, y pues obviamente pues allí se ve lo que es la lujuria y todo eso. Y en Mateo 5 nos habla acerca de esto. Mateo 5:27 nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, porque si el Señor está hablando de esta mujer, ¿sí?, que estuvo danzándole, ¿sí?, al rey, y el Señor está diciéndonos a nosotros que tener mucho cuidado con desear una mujer en nuestro corazón. Es muy tremendo, porque la palabra de Dios, o sea, este mandamiento, no cometerás adulterio, es de la ley, pero el Señor dice: pero yo os digo, o sea, intensifica. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe de estar limpio, debe de estar puro, debe de estar sano. Y esto es importante, entonces, que nosotros ministremos nuestro corazón. ¿Por qué? El Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, una de las situaciones es el hombre que la mira codiciándola, ¿cierto? Es el problema de aquí, es el hombre que la está mirando y la está codiciando. El segundo problema es que la mujer, cómo viste, ¿sí?, para que la estén codiciando, y entonces de todos modos se produce un adulterio espiritual. Y entonces el Señor ya nos muestra a nosotros algo muy diferente. Entonces, si nosotros vemos ahí en Marcos, esta mujer estaba danzando, ¿sí? La hija de Herodías estaba danzando y agradó a Herodes. Por eso estaba en una lujuria, en una pasión ahí desordenada. Y entonces le dijo: te doy la mitad de mi reino, ¿sí? Entonces es importante, por eso, en la vanidad de la mujer, en la vanidad del hombre, es importante entonces cómo se está vistiendo. Yo voy a tocar algo que el Señor nos habla en Deuteronomio, y nos dice, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahvé, tu Dios, cualquiera que esto hace. Entonces podemos mirar los usos de los trajes. No estoy hablando, hermanos, de que la mujer no pueda utilizar slack.
de que la mujer no pueda utilizar un blue jean, no, ¿sí? La cuestión es, hermanos, es de la vestimenta, porque hay vestimenta propia de hombre que la puede usar la mujer y vestimenta propia de la mujer y que la utiliza el varón. O sea, y la parte importante es que no se pierda la feminidad ni se pierda la varonilidad. Estas dos cosas son importantes, ¿sí? Recuerdo hace mucho tiempo en Medellín que estaban sacando una moda para los hombres una falda. Eso no les resultó. Pero es esto. Se puede perder la varonilidad del hombre, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo aquí: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahvé tu Dios cualquiera que hace esto. Entonces uno puede decir, no, es que era Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra de Dios a nosotros nos dice, hermanos, que ni una jota ni una tilde, ¿sí?, va a pasar de la ley. Recuerde, hermano, que nosotros cumplimos la ley, nosotros debemos cumplir la ley, y la ley se cumple en el amor. Si nosotros vemos Mateo capítulo 5, el versículo 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya realizado. Entonces, hermano, esto es bien importante que nosotros entendamos que nosotros en la gracia, nosotros debemos de cumplir la ley. Obviamente, por eso debemos de andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu, pues andamos en el amor, y en el amor se cumple la ley. Entonces es importantísimo, hermano, que tengamos en cuenta estas cosas, porque esto es ley de todos modos. Por ejemplo, Sofonías capítulo 1, versículo 8 nos dice: y en el día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y todos los que visten vestido extranjero. Aquí entonces nos está diciendo que el Señor va a castigar a todos los príncipes. Y nosotros somos hijos del rey, hermano. Y entonces, ¿cómo sería esto de vestir vestidos extranjeros? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, que el Señor dio una forma de vestir al pueblo Israel, ¿cierto? Y les dijo, por ejemplo, en Números capítulo 15, versículo 37 nos dice: y Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Mira, hermano, que esto es muy precioso, porque aún los judíos utilizan este punto, hermano, de ellos tienen un zig-zig, ellos tienen un cordoncito con unos nuditos, y esos nuditos representan los mandamientos del Señor. Pero es bien precioso lo que el Señor nos dice aquí, hermanos, y nosotros debemos de tenerlo en cuenta, y es de tener la palabra de Dios, porque ellos la tienen en un cordoncito y con nuditos, ¿cierto? Para recordarlo, pero nosotros lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo, pero es que es muy tremendo, porque esta ley, la ley del Señor, está colocada en nuestra mente, está escrita en nuestra mente y puesta en nuestro corazón para que nosotros caminemos en pos de ella. Y como decías tú, hermana, pues tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos recuerda todas las cosas, y entonces esa franja era para ponerla por obra,
y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Entonces hay dos cosas que se implican, y por eso ahí en Mateo nos habla de que los deseos de los ojos y los deseos de o sea, que nuestros ojos es una lámpara, ¿sí? Y aquí en el versículo 29 de Mateo 5 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es muy tremendo, hermano, porque entonces está hablando acerca de estas cosas, pero como les digo, nuestro Señor, en esa nueva creación que hizo, pues escribió en nuestra mente y en nuestro corazón la ley. Entonces dice que para que no vayamos en pos de nuestro corazón ni de vuestros ojos. Pero esa es la parte que nosotros tenemos que entender, hermano, hacia dónde el Señor nos está llevando. Y dice que para que no vayáis en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, esto es lo que está pasando, ¿sí? Con toda esa vanidad y las vestimentas y lo que es el maquillaje. Entonces el Señor nos habla a nosotros en Jeremías capítulo 4 versículo 30, nos dice: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Entonces aquí el Señor está mostrando de que aunque se vista de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio los ojos, ¿sí? En vano te engalanas. Entonces esto es muy importante, hermano, porque el Señor no ve eso externo, el Señor mira es el corazón. El Señor mira en nuestro corazón y cómo nosotros vamos a presentarnos delante de Él. En Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4 nos habla, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces esto también, tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, porque él viene de una ascendencia griega y judía. La madre es judía, el padre es griego, y pues seguramente Timoteo trabajaba también en ese ejercicio corporal de los griegos. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces la vanidad trabaja en esculpir un cuerpo como se lo ha idealizado, ¿cierto? Entonces los hombres son musculosos y aparte de eso con tatuajes, la mujer con una cintura de avispa y los senos grandes con operaciones y todo ello. Y este es un problema, porque así como leíamos en el Proverbio 30, que no se va a saciar, ¿sí? La sanguijuela tiene dos bocas que chupan y gritan más y más. Y entonces igualmente hay 3 cosas y 4 cosas que nunca dicen basta. Entonces esto tiene que ver, hermanos, con muchas mujeres y hombres que se están tatuando, que se están haciendo cirugías plásticas y todo ello, y quieren ser como una persona de la farándula, lo que fuere, pero nunca están pensando en ser como el Señor Jesucristo, que es ser réplicas de Cristo, que lo hablábamos ahora. Entonces ese es el gran problema de la persona vanidosa. ¿Por qué? Porque a Dios lo tiene separado y lo tiene a un lado, porque es el ideal de ella y es el pensamiento de Él. Entonces nosotros tenemos que ver entonces que
hay muchas cosas que vienen de afuera. O sea, cuando nos está hablando de Sofonías, de que a los príncipes, ¿sí?, del rey, ¿sí?, a los hijos del rey, a todos los que visten vestidos extranjeros, hermanos, nosotros tenemos que ver todas las cosas que están influyendo de la cultura nuestra y que han cambiado totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Por toda esa cultura de otras naciones, y más ahora con estos intercambios culturales que la élite está manifestando. Por ejemplo, que nosotros tengamos haitianos, tengamos venezolanos y tengamos musulmanes. Entonces ahí viene un intercambio cultural y entonces se van asumiendo otras cosas, no solamente las vestimentas, sino también lo espiritual. Y entonces es delicado, ¿sí? Tengamos en cuenta que la vestimenta de nosotros también tenemos una vestimenta espiritual. No es solamente una vestimenta física, sino que es una vestimenta espiritual. Y el enemigo igualmente pues va a colocarnos, ¿sí?, esas vestimentas de tipo que son extranjeras, pues el del reino de las tinieblas. Entonces, importante, hermano, que la mujer tiene un papel importante en la vida del hombre porque es la ayuda idónea, ¿sí? Y entonces una pareja, ¿sí?, espiritual es precioso. Por ejemplo, nosotros vemos en la palabra de Dios lo que fue Priscila y Aquila, un matrimonio que trabajaba fuertemente en la expansión del reino, del evangelio, de la salvación de Cristo Jesús, y era una pareja que era una pareja espiritual. Entonces es importante que la mujer es la ayuda idónea del varón, y entonces importante porque la mujer juega un papel importante en el hombre. Si nosotros vemos a Adán y a Eva, pues la mujer fue la que fue engañada, pero la mujer influenció en Adán y comió, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver la influencia de la mujer en el varón, que lo puede levantar o lo puede hacer caer también, ¿sí? Nos dice Gálatas capítulo 3, el versículo 26 en adelante, nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces aquí nos está mostrando, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hermanos, somos uno en Cristo Jesús, y entonces ya se pierde lo que es ser judío o griego, lo que es ser esclavo o libre, eso se pierde. Se pierde también lo que es ser varón o mujer. ¿Por qué? Porque estamos trabajando espiritualmente, hermanos. Esta es la parte importante que nosotros debemos de tener, porque dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de que nosotros debemos de vivir y de andar en el Espíritu. La palabra de Dios en Colosenses 3:11 nos dice: donde no hay ya distinción entre griego y judío. Perdóname, hermana, léemelo desde el 10, por favor. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos está diciendo entonces que nos revistamos, óigalo bien, de Cristo. Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender esto, hermano, de que el Señor nos está diciendo a nosotros de que estemos revestidos de Cristo. Y ¿cómo dice la parte otra, hermana? Donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todo. Ahí está. Entonces nos está hablando de que en Cristo Jesús
hermanos, somos uno, ¿sí? Y entonces no hay varón, no hay mujer, no hay ninguna clase social, no hay nada, hermano, porque somos uno en Cristo Jesús. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces damos gracias al Señor por esta palabra que nos ministra a nuestras vidas, ministra a la iglesia de Cristo, hermano. Y debemos de entonces entender, hermano, que necesitamos sacar esa vanidad de nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, colocamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Colocamos nuestras vidas, Señor, para que seas tú ministrándonos, Señor. Señor, reconozco que hay cosas en mi vida, Señor, en las cuales he manifestado la vanidad, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Rey, las competencias que he tenido, Rey Santo, háblele al Señor, hermano, de lo que el Espíritu Santo te ha mostrado acerca de esta vanidad en tu vida. Rey Santo, Señor, ha habido, Señor, una competencia, Señor, por ser el mejor, por ser el número uno en la clase, Señor, por ganarme la beca, Señor. Rey Santo, Señor, y de menospreciar y de brillar, Señor, y de colocar a los otros, Señor, por debajo, Señor, y mirarlos, Señor, como inferiores, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, si en la selección, Señor, fui seleccionado, Rey, porque había manifestado cosas más grandes, Rey Santo, Señor, cosas que todavía, Rey Santo, Señor, aún estaba pagando, Rey Santo, Señor, para que se hicieran esos trabajos, Señor, y que salieran bien, Señor, pero no los hice yo, Rey. Perdona, Rey, si estuve, Señor, manifestando estas cosas en mi vida, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Rey Santo, por abanderarme, Señor, por ser el primero, Señor, por brillar, Señor, suplantaba esos trabajos, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque aún en el trabajo, Señor, me esforzaba quedándome más tiempo, Rey. Me he quedado más tiempo para que me digan que soy un buen trabajador, Rey Santo, Señor. Y mi familia la he dejado atrás, Rey Santo, Señor. Mis hijos, Señor, no me conocen ya, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, porque he querido manifestar que soy un buen trabajador, Señor, y que me digan que soy el trabajador estrella, Señor. Bendito Dios, el trabajador del mes, Señor. Es solamente para brillar, Rey Santo, y no me importa, Señor, mi esposa, no me importan mis hijos, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, porque aún, Señor, he abusado de la autoridad, Señor. He abusado, Señor, bendito Rey, Señor, de aquello, Rey Santo, Señor, que tú has dado, Rey Santo, Señor. Que he sido, Señor, como el camaleón, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Rey, porque me adapto a las cosas, Señor. Me adapto al lugar, Señor, pero necesito surgir. Necesito ir hacia arriba, Señor, y que nadie me baje de ese lugar, Rey Santo, Señor. Y esto lo tuvo solamente, Señor, el maligno, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Señor, bendito Dios, por hacer sentir, Señor, inferiores a otros, Señor. Por encubrir también aún, Señor, esos sentimientos de inferioridad, Señor. Enmascararlos con la vanidad, Rey Santo, Señor. Aún consumir el dinero, Señor, en comprar ropa, en comprar todo aquello, Señor, para que me digan que he visto bien, Señor, y que merezco este lugar, Padre Santo, Señor, en el trabajo, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey,
Perdona, Señor, bendito Rey, Señor, por creerme, Señor, en mis habilidades, Señor, y exagerarlas, Padre Santo, Señor, Padre. Perdona, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el daño que le he hecho al cuerpo de Cristo, Señor. El daño que he hecho, Señor, bendito Rey, Señor, a las personas, y que muchas personas han caído, Señor, por la forma que se viste, Señor, la mujer, Señor, por la forma que se viste el varón, Señor, bendito Dios. Perdona, Rey Santo, Señor, por las vestimentas del mundo, Rey Santo, Señor, y que han hecho caer a otros, Señor, que han pecado otros, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Señor, por la actitud mía, Señor, por esa vanidad, Señor, por esa sexualidad, Señor, bendito Rey, Señor, que manifiesto en la forma de vestir, Señor, y que hago caer, Señor, a otros, Señor, en pecado, Señor, bendito Dios, de laxivia, Señor, en pecado, Señor, bendito Rey, Señor, de morbosidad, Señor, de pensamientos malos, Rey Santo, Señor. Y tú hablas, Señor, del adulterio, Rey. Perdona, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Rey. Y límpianos, Señor, con tu sangre, Señor. Límpianos con tu sangre, Padre Santo, Señor. Nuestra maldad, Señor, en estas áreas, Rey Santo, Señor, que no las hemos tenido en cuenta en nuestra vida, Señor. Hemos tenido en cuenta, Señor, quizás la fornicación, el robo, el atraco. Hemos tenido en cuenta, Señor, bendito Dios, los ídolos, Rey. Pero no hemos tenido en cuenta la idolatría a nosotros mismos, Señor, y de tenerte a ti, Señor, en un segundo plano, Padre. Perdónanos, Rey. Perdónanos, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y límpianos con tu sangre poderosa, Señor. Límpianos nuestra maldad, Señor. Limpia nuestra iniquidad, Rey. Límpianos, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Señor, gracias. Yo creo, Señor. Yo creo que tú nos limpias, Señor, porque tu palabra misma dice, Señor, que si confesamos nuestro pecado, Señor, tú eres fiel y justo para limpiarnos, Señor, y perdonarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Rey, porque tú, Señor, nos perdonas de nuestra maldad, Señor. Y Rey, no queremos tener más eso en nuestras vidas, Rey. No queremos tener más eso en esta habitación de nuestro corazón, Padre. Y echamos fuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda obra, Señor, de vanidad, Señor. Echamos fuera, Señor, bendito Dios, Señor. Echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús toda soberbia, Señor. Toda vanidad, Señor. Todo orgullo, Señor. Echamos fuera, Señor, los sentimientos, Señor, bendito Rey, Señor, de vestir sexualmente, Señor, para atraer a los hombres, Padre. Echamos fuera esos espíritus inmundos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fuera, Señor, la vestimenta que se usa el varón, Señor, para atraer a las mujeres, mostrando, Señor, las cosas, Rey. Echamos fuera de nuestras vidas, Señor, toda obra de maldad, Señor, de hacer caer a nuestro prójimo, Padre, de menospreciar a nuestro prójimo. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se va fuera en el nombre de Cristo Jesús, Rey. Echamos fuera ese espíritu de vanidad sobre nuestras vidas, Rey. Fuera ese espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Fuera el fuerte, Señor, y todo demonio que lo custodia, Padre Santo, Señor. Echamos fuera todos esos espíritus inmundos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Echamos fuera, Señor, todo brillo, Señor, toda mentira, todo engaño que hay en nuestra vida, fuera en el nombre de Cristo Jesús. A aparentar cosas que no son, fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sacamos aún, Señor, ese trono, Señor, de la vanidad, Padre Santo, Señor. Sacamos ese trono en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Echamos fuera ese trono, Señor. Echamos fuera todo demonio, Padre Santo, que alimenta, Señor, la vanidad. Fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y todo lazo, Padre Santo, Señor. Todo lazo, Señor, bendito Dios, que nos ata a la vanidad, Padre Santo. Los sacamos de nuestras vidas, Señor. Y sean consumidos en el fuego. Sean consumidos en el fuego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Obra, Señor, bendito Dios, Señor, y limpia, Rey. Obra en nuestras vidas, Rey. Limpia, Señor, bendito Dios, ese lugar, bendito Rey, Señor. Esa habitación de nuestro corazón donde estaba la vanidad, Padre. Te pedimos que la limpies, Rey, que derrames agua limpia, Señor, sobre esta habitación de nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Límpiala, Señor, y que se coloquen preciosos tesoros, Señor, para que edifiquemos nuestra vida con oro, con plata y con piedras preciosas, Señor, con tu palabra, Señor. Con toda la revelación, las cosas que tú nos das, Rey Santo, Señor. En fe, Señor, bendito Rey, Señor. Y la obra tuya de redención, Rey Santo, Señor. Señor, gracias te damos, Rey, por la libertad que haces en nuestras vidas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.